Durante siglos, los creyentes han leído los evangelios en busca de respuestas claras sobre la vida de Jesús. Sin embargo, existe un vacío desconcertante que ningún texto canónico explica con detalle: los años comprendidos entre su adolescencia y el inicio de su ministerio público. Los evangelios mencionan a un niño prodigioso en el templo a los 12 años, sorprendente por su sabiduría y conocimiento de la ley. Pero después de esa escena, el relato se interrumpe de manera abrupta, dejando 18 años en completa penumbra hasta que, con 30, Jesús aparece junto a Juan el Bautista en el Jordán. Ese silencio no es accidental. Se convierte en uno de los enigmas más inquietantes de la historia sagrada. ¿Qué sucedió en ese largo intervalo? La Biblia, sorprendentemente detallada en algunos aspectos, parece haberse quedado muda en uno de los periodos más formativos de la vida del Mesías. Para los estudiosos, este vacío resulta más que una simple omisión. Abre un horizonte de preguntas. ¿Qué experiencias moldearon su carácter? ¿Con qué maestros se formó? ¿Cómo adquirió la profundidad espiritual que luego deslumbró a multitudes? Este silencio, lejos de ser una ausencia inocente, se convierte en un espacio cargado de misterio. Ese vacío ha despertado teorías, hipótesis y hasta leyendas. Muchos ven en esos años una etapa decisiva, donde Jesús habría recorrido senderos desconocidos, absorbido enseñanzas olvidadas y preparado en secreto su misión. La Iglesia, sin embargo, ha preferido guardar silencio al respecto, manteniendo a la vista solo lo que los evangelios aceptados narran. Así, los 18 años ocultos de Jesús siguen siendo un territorio vedado, un enigma que la historia oficial no ha querido revelar, pero que continúa fascinando a quienes buscan comprender la vida completa del Nazareno. Ante el silencio que los evangelios oficiales mantienen sobre los años ocultos de Jesús, diferentes textos antiguos intentaron llenar ese vacío. Estos escritos, conocidos como evangelios apócrifos, nunca fueron incluidos en el canon bíblico que la Iglesia consolidó siglos más tarde. Sin embargo, su existencia plantea preguntas incómodas. ¿Por qué fueron excluidos y qué verdades podrían contener? Algunos de ellos describen episodios de la infancia y juventud de Jesús que los evangelios reconocidos callan deliberadamente, abriendo la posibilidad de que su formación espiritual fuera más amplia y compleja de lo que conocemos. Entre los más citados se encuentran el Evangelio de Tomás, el de la infancia según Santiago, y los manuscritos hallados en Nag Hammadi, en Egipto. Estos textos ofrecen relatos alternativos que, aunque considerados heréticos por la ortodoxia, conservan ecos de una tradición más amplia. Algunos pasajes lo presentan viajando, aprendiendo de sabios extranjeros o desarrollando un conocimiento secreto reservado para los iniciados. Aunque su autenticidad ha sido cuestionada, su persistencia a lo largo de los siglos demuestra que muchas comunidades cristianas tempranas no aceptaban la versión reducida que luego se impondría. Los manuscritos de Qumrán, descubiertos en el Mar Muerto en el siglo XX, también abrieron nuevas puertas al debate. Aunque no mencionan directamente a Jesús, su contenido refleja un mundo judío convulsionado, lleno de sectas, movimientos mesiánicos y enseñanzas místicas que bien pudieron influir en su pensamiento. De hecho, algunos investigadores sugieren que los silencios del canon se explican por la necesidad de proteger un relato oficial, uno que asegurara unidad y control frente a tantas versiones dispares. Así, los apócrifos no son simples relatos descartados, sino huellas de una memoria incómoda. Representan voces silenciadas que insinúan que Jesús no solo fue hijo de su tierra, sino un buscador incansable de sabiduría que trascendía las fronteras. Y aunque la Iglesia los haya rechazado, estos textos siguen siendo ventanas
hacia un Jesús más humano, más viajero y más misterioso de lo que se enseña desde los púlpitos. Si el Evangelio oficial guarda silencio sobre los años perdidos de Jesús, varias tradiciones paralelas han intentado explicar ese vacío con relatos sorprendentes. Una de las teorías más difundidas sugiere que Jesús no permaneció en Nazaret durante esos 18 años, sino que emprendió largos viajes en busca de sabiduría. Estos relatos, transmitidos por leyendas, manuscritos y tradiciones orales, lo sitúan en regiones tan lejanas como Egipto, India, Persia e incluso el Tíbet. Egipto aparece como uno de los destinos más plausibles. Allí, siglos antes, la familia de Jesús había buscado refugio cuando Herodes lo perseguía siendo un niño. No resulta extraño imaginar que más tarde volviera a ese país donde florecían centros de conocimiento hermético y comunidades judías con tradiciones místicas. Algunos afirman que en Egipto pudo entrar en contacto con enseñanzas sobre medicina, astrología y misterios sagrados, conocimientos que luego resonarían en su ministerio. Otros relatos lo vinculan con la India. Según ciertos textos encontrados en monasterios del Himalaya, Jesús habría vivido en contacto con maestros hindúes y budistas. Allí habría aprendido sobre el desapego, la compasión y la disciplina espiritual, elementos que luego aparecerían en sus parábolas y sermones. Esta visión lo muestra como un buscador universal, capaz de absorber lo mejor de cada tradición y transformarlo en un mensaje único de amor y redención. Incluso se han propuesto vínculos con el Tíbet, donde habría estudiado prácticas de meditación profunda y estados de conciencia elevados. Aunque estas teorías carecen de pruebas concluyentes, lo cierto es que ofrecen una explicación a la madurez espiritual con la que reaparece a los 30 años, cargado de un conocimiento que parece ir más allá de lo que un simple carpintero de Galilea podría haber adquirido en soledad. El misterio de estos viajes no solo alimenta la imaginación, sino que plantea una idea poderosa: que Jesús pudo haber recorrido el mundo conocido para reunir la sabiduría de los pueblos y luego condensarla en un mensaje que trascendiera culturas y religiones. Quizás esa universalidad explique por qué sus palabras siguen tocando el corazón de millones, más allá de credos y fronteras. Los relatos sobre los años perdidos de Jesús coinciden en un punto esencial. Ese tiempo no fue un vacío estéril, sino un periodo de formación silenciosa que lo transformó profundamente. Los evangelios lo presentan a los 30 años con una sabiduría fuera de lo común, capaz de hablar con autoridad frente a fariseos, doctores de la ley y multitudes enteras. Tal madurez no surge de la nada. Es probable que esos años ocultos hayan sido el taller invisible donde se forjó su visión espiritual y humana. Si realmente viajó a otras tierras, habría encontrado un mosaico de tradiciones espirituales que lo marcaron. Las enseñanzas sobre la compasión de Buda, la idea de la unidad divina presente en el hinduismo, el simbolismo místico de Egipto o la disciplina de los esenios en Palestina, pudieron entrelazarse en su interior. Todo este aprendizaje no lo apartó de sus raíces judías, sino que lo llevó a profundizarlas, a darle un sentido más universal al mensaje de los profetas. Por eso, cuando hablaba del reino de Dios, lo hacía con una fuerza renovada, no como un simple intérprete de la ley, sino como alguien que había vivido experiencias transformadoras. El silencio oficial de los evangelios podría entenderse entonces como un velo protector. Guardar esos años fuera del alcance del canon permitía mantener a Jesús como figura estrictamente judía, sin conexiones con doctrinas extranjeras.
Sin embargo, quienes examinan sus palabras con atención encuentran ecos de una sabiduría que parece trascender fronteras. Sus parábolas sobre la siembra, el perdón y la vida eterna reflejan un espíritu que había bebido de muchas fuentes y que sabía transformar lo aprendido en un mensaje sencillo, accesible a todos. La transformación de Jesús durante esos 18 años fue tan radical que lo preparó para enfrentar el rechazo, la incomprensión y finalmente la cruz. Sin ese aprendizaje secreto, difícilmente habría podido sostener la fuerza de su misión. Así, los años ocultos se revelan no como un silencio accidental, sino como la clave invisible de su grandeza. El tiempo en que se convirtió en el maestro que cambiaría la historia de la humanidad. Los 18 años perdidos de Jesús permanecen como una herida abierta en la historia sagrada. El silencio de los evangelios y la exclusión de textos que podrían arrojar luz sobre ese periodo no hacen más que alimentar la sospecha de que hay un conocimiento deliberadamente velado. La Iglesia, desde sus primeros concilios, escogió cuidadosamente qué relatos debían ser considerados palabra oficial y cuáles debían ser condenados al olvido. En esa selección, la juventud de Jesús quedó borrada casi por completo, reducida a un misterio que pocos se atreven a cuestionar. Pero esa ausencia no ha detenido a quienes buscan comprender más allá de lo establecido. Para muchos, esos años representan la clave que explica cómo un hombre pudo irrumpir con un mensaje tan radical, capaz de transformar a pescadores, sanar enfermos y desafiar al poder religioso y político de su tiempo. La posibilidad de que Jesús se haya formado en distintas tierras, aprendiendo de sabios y tradiciones diversas, no resta fuerza a su figura, la engrandece. Lo presenta como un mensajero universal que recogió la esencia de la sabiduría humana y la elevó a un nivel divino. Este misterio, sin embargo, incomoda a la institución eclesiástica porque desafía la narrativa oficial. Reconocer esos años ocultos implicaría aceptar que la vida de Jesús no encaja del todo en el molde que se ha transmitido por siglos. Implicaría admitir que su grandeza pudo haberse nutrido de enseñanzas más amplias que las de su tierra natal, y que su mensaje no fue un dogma cerrado, sino una síntesis viva de amor, verdad y libertad. El cierre de este enigma no depende de manuscritos secretos ni de revelaciones ocultas. Depende de la capacidad de abrir la mente y aceptar que la verdad puede ser más vasta de lo que la tradición admite. Tal vez el mayor legado de esos 18 años perdidos no sea un registro histórico exacto, sino la invitación a buscar, a cuestionar y a no conformarse con lo que se nos entrega como absoluto, porque, al fin y al cabo, la verdadera fe no teme a las preguntas, sino que se fortalece en ellas. Y quizás, en ese silencio, Jesús sigue hablándonos, recordándonos que lo divino se revela no en las certezas, sino en los misterios que aún nos atrevemos a explorar.